Bueno, hoy es domingo de resurrección y en el relato de Juan, del Evangelio de Juan, capítulo 11, lo van a buscar a Jesús diciéndole: tu amigo Lázaro está muy enfermo, está a punto de morir. Lo que dice la Escritura es que Jesús dijo: muchachos, nos quedamos 2 días más. Y cuando le preguntaron acerca de por qué tenían que ir a donde estaba Lázaro, porque los estaban persiguiendo para prenderle, él dijo: porque esta enfermedad es para la gloria de Dios, es para que el Hijo sea glorificado. Así que cuando él llega, lo recibe Marta y le dice: Señor, si hubieses estado acá, nuestro hermano Lázaro no hubiese muerto. Y el Señor no le dice: quédate tranquila, no sufras, yo tengo poder para resucitar a tu hermano, a Lázaro. Y no dice eso porque no es el Dios que se reveló a sí mismo. No dice eso porque el Dios en el que decimos creer no atiende asuntos. No atiende las incidencias que produce las circunstancias de la vida. Él le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y nos revela algo que es sustancial para poder entender. La resurrección no es un evento, es una persona. Él dijo: yo soy la resurrección. Esto cambia absolutamente todo, porque en definitiva lo que dice toda la doctrina apostólica es que el Evangelio no es un mensaje, es una persona. La buena noticia es una persona. Definitiva, Dios no nos dio salvación, redención, Dios no nos dio perdón, no nos dio gozo, no nos dio amor, nos dio a su Hijo. En donde está la salvación, la redención, el perdón, el gozo, el amor, todo Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es el todo y en todos. Así que el Padre no tiene absolutamente nada para ofrecer a nadie fuera de su Hijo, porque todo nos lo dio en su Hijo. Y esta es la gran noticia. La resurrección no es un evento, es una persona. Cristo es la resurrección. Y cuando uno entiende esto, claro, todo el Evangelio se acomoda. Y empezamos a entender un montón de cosas, ¿verdad? Porque Dios no nos dio vida, Dios nos dio a su Hijo. Y Cristo es la vida, y el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Verdad? Entonces, no hay manera de que Dios proporcione o dispense o provea en el nuevo pacto en Cristo, porque lo que Dios tenía que proveer ya lo proveyó en su propio Hijo. Y los que estamos en Cristo estamos completos en Él. Eso dice el apóstol Pablo: y vosotros estáis completos en Él. Así que el versículo 26, del capítulo 11 de Juan, dice: y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que viva y crea en Él no morirá eternamente. Y le dice a Marta: ¿crees esto? ¿Lo crees? Así que lo más notable de todo esto no es que Lázaro haya resucitado, sino que Cristo haya sido dado a conocer como resurrección. Y lo explicó y dijo: esto es para que el Hijo de Dios sea glorificado, sea conocido como lo que Él es, la resurrección y la vida. Así que en el verso 39 Jesús dijo: quiten la piedra. Marta, la hermana
del que había muerto dijo, Señor, y él ya, o sea, tiene olor a podrido, ya hace 4 días que murió. Y Jesús le dijo, ¿te acordás que yo te pregunté si creías? ¿Te acordás? ¿Te acordás? ¿Crees esto? Porque si crees, vas a ver la gloria de Dios. Esto es para que Dios sea glorificado. Aquí, ya está. Así que, verso 41 dice, entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Verso 43, y Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera, y el que estaba muerto salió con las manos atadas y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, sáquenle las ataduras de la muerte, ya no está muerto, está vivo, y déjenle ir. Cuando el apóstol Pablo le habla a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el verso 2, en el capítulo 2, verso 4, dice esto, escuchen. Dice, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y cuando habla Pablo de demostración del poder de Dios, uno se pregunta, ¿cuál es la demostración de poder? La demostración de poder es que aquellos que ya fueron redimidos en la cruz sean redimidos en la vida real, en espacio y tiempo. El poder de Dios consiste en que aquellos que fueron resucitados en la cruz, juntamente con Cristo, expresen la resurrección en la vida real, en todos los aspectos de nuestra vida. Porque la resurrección no es un evento, es una persona. Y seamos conducidos a este sentido de realidad del Evangelio, que es lo que Dios ve y dice de sí mismo como la verdad. O sea, la verdad no es un hecho, es una persona. Jesús dijo, yo soy la verdad. ¿Me siguen, verdad? Ok. 2 Corintios 4:10 dice esto, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Y esto hay que explicarlo. El misterio de su voluntad, que permaneció oculto desde tiempos eternos, es Cristo en nosotros. ¿Sí lo saben, verdad? O sea, hay un misterio que no se reveló hasta que el Espíritu Santo, o sea, hasta que Cristo nos fue impartido en vida en lo que hoy llamamos la iglesia. O sea, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, no sabía, no tenía la más pálida idea de que Dios tenía un hijo. O sea, nadie sabía. Y después Jesús dice, cuando yo me vaya va a venir el Consolador. Ya no eran 2, eran 3. Y dice, y este misterio, que es Cristo en nosotros. ¿Verdad? La palabra dice, sumergidos en Él. Sumergidos en Cristo. Que es, ustedes imagínense un balde en el océano. Estamos llenos de Él.
y a la vez sumergido en el océano de Dios. Cristo en nosotros y nosotros en Él. Y esta cuestión de que el Señor dice, Padre, así como yo estoy en ti, vos en mí, que ellos, yo en ellos y ellos en mí, sumergidos en Él. Y en ese más perfecto acto de sustitución, si saben que el acto de sustitución, que es lo que ocurrió en la obra completa de Cristo en la cruz a favor nuestro, todos los que estamos en Él y Él en nosotros, opera en un perfecto acto de sustitución, o sea, de manera que cuando el Padre nos ve a nosotros, los que estamos en Cristo, ¿a quién ve? A su propio Hijo. Es poder entender, por ejemplo, la gran diferencia que hay entre el perdón y la justificación, o sea, son completamente diferentes. Uno puede ser perdonado, pero el pecado que uno cometió no fue quitado, simplemente yo perdono eso. Pero justo es alguien que nunca pecó. Porque en el acto de sustitución Jesús estaba cargando todo el pecado que había en nosotros. O sea que Él actuaba como si Él hubiese vivido nuestra vida y nosotros la de Él. O sea, cuando Dios nos ve a nosotros, ve a su Hijo que nunca, jamás pecó. O sea, somos justos porque estamos en el justo. Somos santos porque estamos en el santo. Somos hijos porque estamos en el Hijo. Estamos incluidos en Él. Y esta es la gran noticia del Evangelio. Cristo en nosotros. Esto no se reveló hasta el tiempo en que Cristo se impartió en vida y nosotros fuimos santos por sustitución. Así que eso es lo que explica Colosenses 1:26, ¿verdad? Que este misterio que estuvo oculto de los tiempos y las edades, hoy Dios le agradó revelárselo a los santos. Ese misterio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pero este misterio que estuvo oculto de tiempos eternos, ¿cómo? Desde tiempos eternos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Cristo fue inmolado en la eternidad, aunque en el cronos del hombre, si ustedes pueden identificar la diferencia que hay entre la palabra cronos y kairos, ¿verdad? O sea, el cronos viene de la palabra cronómetro, que es años, días, horas, minutos. Y el kairos es el cumplimiento de los tiempos de Dios. Es el tiempo en la eternidad. Dios habita la eternidad. No hay pasado, no hay futuro, es un presente continuo. Cristo fue inmolado en la eternidad y en el cronos del hombre intervino en el tiempo y en el espacio y entendemos la crucifixión como algo que ocurrió hace casi 2000 años, pero esto se resolvió en la eternidad de Dios, eso dice la palabra. Así que, dice Pablo, yo estoy llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús. ¿Para qué? Para que también la vida de Jesús se manifieste ¿dónde? En nuestros cuerpos mortales que habitan tiempo y espacio. ¿De qué manera el poder de Dios se manifiesta cuando aquello que ocurrió en la eternidad transforma mi vida en tiempo y espacio y yo manifiesto la resurrección, o sea, doy señal de vida en todos los aspectos de mi existencia en este mundo? Sino que la resurrección como una persona es dada a conocer. Y créanme, si no hay señal de resurrección, no hay nada que discipular, porque el discipulado para los que están vivos. Y créanme, esta es una de las grandes crisis de la iglesia de este tiempo, discipular gente muerta. Los muertos no comen, olvídense. No oyen, no ven. Jesús dijo a los fariseos, yo para esto vine, para dar testimonio de la verdad. Y el que es de la verdad, oye mi voz.
A Nicodemo le dijo, Nicodemo, si no naces de nuevo no vas a poder ver. Pablo explica diciendo, el hombre natural, el que no está en Cristo, no percibe y tampoco puede las cosas de Dios. O sea que solamente los hijos engendrados, nacidos de nuevo, se les otorgó una naturaleza divina que puede oír, ver y entender y ser transformados por medio de la renovación de ese entendimiento. Amén. Entonces, esto que se me está revelando, que ocurrió en la eternidad de Dios, está transformando todo lo que me rodea en espacio y tiempo en mi vida. En eso consiste el poder de Dios. O sea que la resurrección abarca, ustedes se tienen que preguntar, ¿qué es lo que no está incluido en la salvación que nos fue otorgada en Cristo? ¿Verdad? O sea, ¿el temor a la muerte está incluido en la salvación que Dios nos otorgó? ¿Qué dice? Y fuimos resucitados juntamente con Él. Eso quiere decir que la muerte no tiene la última palabra. Cristo dijo en Apocalipsis 1:18, yo soy el que estuvo vivo y estuve muerto, mas ahora vivo para siempre. Y la muerte ya no se enseñorea más de Él. En eso consiste la resurrección. ¿Verdad? Así que cuando la palabra dice juntamente, ¿no es cierto?, que fuimos crucificados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo, es que en la eternidad de Dios, cuando Él estaba crucificado, yo estaba en Él. Cuando Él resucitó, yo estaba en Él. Y lo podemos ver porque todo lo que vivimos ahora lo vimos en la fe del Hijo de Dios, que me permite entender y vivir esta realidad que es Cristo en nosotros, entendiendo que estamos crucificados y resucitados juntamente con Él. O sea que la resurrección es la sustancia del Hijo. Y se manifiesta para la gloria del Padre, coronando la historia de nuestra redención. Así que Él se termina expresando como la piedra angular de toda esta construcción divina que es su propia iglesia, de la cual es la cabeza, el único fundamento del Evangelio y la garantía de la vida eterna. Así lo dice en Efesios 1:13 cuando dice, habiendo oído la palabra de Dios y el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía, el aval, las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza ¿de qué? De su gloria. Así lo explicó Jesús siempre. Así que la resurrección está expresando un pacto divino entre el Padre y el Hijo, que es puesto de manifiesto garantizando la derrota de la muerte sobre los hombres. Quiere decir que cuando yo vivo en la resurrección, en la manifestación de la vida que es Cristo en nosotros, no debería afectarme las circunstancias que provocan el pecado y la muerte. Porque estamos en otra dimensión. La naturaleza de Cristo es eterna, divina. Amén. Entonces, la palabra de Dios nos deja saber que la muerte lleva cautivo para siempre a todo aquel que recibe. Nadie vuelve de ahí. La palabra dice que los que están en Adán son esclavos del pecado. O sea que una persona que no está en Cristo no puede hacer otra cosa que no sea pecar. Porque todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice la palabra.
O sea que el hombre muerto reproduce su propia especie, es su propia sustancia. Por eso la palabra explica que el hombre adámico, o sea, el mundo adámico no está lidiando con el pecado, no está lidiando con las tinieblas. La palabra dice es tinieblas. No está enemistado con Dios, dice es enemistad con Dios. Es la sustancia del hombre que no está en Cristo. Pero el que está en Cristo es la sustancia, el ADN, el genoma de la vida que es Cristo en nosotros. Y ya no hay judío, ni griego, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni varón, ni mujer, sino que en Él, en Cristo. Él es el todo y en todos. Esa es nuestra identidad. Ya no somos nosotros, no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en mí. ¿Está bien? Entonces, entendemos que alguien se presentó frente a la muerte y la venció en su propio terreno. O sea que la resurrección de Cristo dice que la muerte no tiene la última palabra, o sea que ninguna área del que está en Cristo puede ser afectada por el pecado y por la muerte. Todo sacrificio expresado en la cruz, todo sacrificio, o sea que nosotros estamos. Pablo dice, ese es mi estado permanente, yo estoy crucificado con Cristo. Y le explica a los Gálatas y le dice, mire, desde que al Padre le agradó revelarme a su Hijo, no me busquen más, Pablo ya no está, yo ya no estoy. Yo estoy crucificado juntamente con Cristo, para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. No me busquen más, ya no estoy. Así que aquel que está crucificado, así que comprende el sufrimiento que produce la cruz, encuentra sentido en la resurrección. Para esto lo que necesitamos es acelerar los procesos de asimilación de esta verdad, que es Cristo en nosotros, para que la expresión de Cristo en nosotros como resurrección sea manifestada en la fe del Hijo de Dios y afecte por completo nuestra vida. Somos personas que fuimos elegidos, predestinados para manifestar lo eterno. Así que la naturaleza de Cristo como resurrección y la vida opera en una dimensión de eternidad. Esta es la sustancia de Dios. Solo Dios y todo lo que está en Él puede percibir y entender todo lo que es Cristo en nosotros. Pero hay entonces algunas preguntas que nos tenemos que hacer en lo que Dios llama, o que el apóstol, la mente apostólica llama los procesos de Dios, ¿no es cierto? Porque quiero ir al abordaje sobre esta verdad, quiero llegar a ese punto antes de que nos tengamos que ir. Los hijos de Dios, los que estamos en Cristo, ¿cómo identificamos la naturaleza en la que estamos operando? O sea, frente a cada acción de nuestra vida, ¿cómo sabemos si estamos operando en el hombre natural o en Cristo? ¿Cómo sabemos si estamos razonando o entendiendo a través del hombre natural, o sea, de la mente del hombre natural, o a través de la mente de Cristo? Un punto fundamental: la mente adámica, la mente natural, es incidental, es reactiva, o sea, no puede ver resuelto el problema temporal en la única solución provista por Dios, la única respuesta que existe, una respuesta que fue provista antes de que aparezcan todas las preguntas. O sea que
La vida no se manifestó a consecuencia de que había una muerte que resolver, sino que la vida existía antes de que aparezca la muerte como consecuencia del pecado. La respuesta estaba antes de que aparezcan todas las preguntas como consecuencia del pecado y la muerte. Lo que Dios hace es devolvernos al origen, devolvernos a través del Hijo como la única esperanza de gloria, la única esperanza de ser devuelto a la gloria de la que habíamos sido destituidos a causa del pecado. Así que, ¿cómo identifico la naturaleza en que estoy obrando? ¿Verdad? Porque si ustedes entienden, Pablo explica muy bien esto, sobre todo hoy leyeron Romanos 8, ¿no? Que habla de la vida en el Espíritu. O sea, es como cuando uno ve, bendigo a Dios todos los días por el libro de Romanos, si ustedes ven el libro de Romanos, los primeros 4 capítulos habla de los pecados. Eso lo resolvió la sangre de Cristo. Todos los que vamos a Él fuimos limpios de nuestros pecados. Pero del capítulo 5 hasta el 16 está hablando de el pecado, no de los pecados, sino el pecado, que Pablo dice, aquello bueno que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago, porque descubro que hay una ley en mí, que es la ley del pecado. Eso no lo trata la sangre, sino la cruz. ¿Verdad? Y entonces, claro, el Señor explica que los que fuimos a Cristo, se nos fue otorgado un poder en el Espíritu, el poder para no pecar, que es algo que no puede hacer el hombre que está en Adán. Y entonces, ahí tenemos lo que expresa Pablo, que es dos naturalezas completamente diferentes y opuestas entre sí, pero que coexisten. Así que está el espíritu que quiere todo lo bueno y la carne que está todo el tiempo tratando de seducir al regulador, que es el alma, ¿verdad? ¿Sí entienden esto? O sea, el alma es seducida por la carne. Y el espíritu le dice todo lo bueno. Entonces, el alma es la que tiene que sujetarse a lo que dice el Espíritu de Dios en nosotros. Y Pablo dice, hagan morir los deseos de la carne, que está intentando seducirlo todo el tiempo, por el Espíritu. O sea que toda nuestra vida, hasta que el Señor nos venga a buscar, es una guerra contra la carne. Y Pablo, a un metro de encontrarse con el Señor, dice, y miren que no pretendo haberlo alcanzado, sino que prosigo el blanco. Los procesos de Dios. Pablo lo define, mi estado permanente es estar crucificado juntamente con Cristo. Para que gobierne el Señor en mi vida y yo no sea preso de los deseos de la carne. Así que el Espíritu cree en la suficiencia de la palabra, que es Cristo mismo. Voy a tratar de acelerar. ¿Cómo se produce un gobierno sobre lo temporal? Se produce si cursamos los procesos de Dios. ¿Cómo lo explica Pablo esto? Cuando dice, yo estoy crucificado, está hablando de los procesos de Dios. ¿Para qué? Para que no viva yo, sino que viva Cristo en mí. ¿Verdad? Estos son los procesos de Dios. O sea, ¿sí entienden los procesos? En los procesos es una dinámica de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? ¿De un mensaje? No, de una persona. Y Pablo dice esto. Dice, yo he estimado todo como pérdida, todo por basura, lo he perdido todo a fin de conocerle y ser hallado en él. ¿Está bien? Es una dinámica, el colegio es una dinámica de conocimiento, ¿verdad? Entonces, primero, después segundo, después tercero. Eso quiere decir que uno puede envejecer con el Evangelio y no madurar, ¿verdad? O sea, una persona que tiene 50 años, está en primer grado, ¿qué pasó? Envejeció, pero no maduró. Es lo que Pablo le decía a los corintios, le decía, yo tengo tantas cosas maravillosas para contarle acerca del misterio de su voluntad, que es lo que Dios me llamó a revelar. Pero no puedo porque son niños espirituales, no han madurado. Y si
le conocemos un 1%, le vamos a poder disfrutar solo un 1%. Mayor medida de conocimiento, mayor entendimiento, mayor transformación a su imagen, mayor plenitud, mayor disfrute, mayor gozo. ¿Me entienden? El fruto de Cristo en nosotros es plenitud. ¿Plenitud de qué? Plenitud de amor, plenitud de gozo, plenitud de paz, de paciencia, benignidad, bondad, fe. Es su carácter, es el carácter de Dios. El peligro de predicar un evangelio ajustado en el lenguaje pero vacío de contenido. No está la vida de Dios en nosotros, expresando, comunicando la vida de Cristo. ¿Cómo se expresa la resurrección en nuestra vida? La vida de Cristo, ¿verdad? Imaginen una cuestión como esta. Dos hermanos se ofenden, se dicen algo y quedan medios enojados ahí. Entonces, reacciona y dice, pero es mi hermano, yo no puedo estar enojado, no debería ser así. Sí que va, le habla, le dice, mirá, discúlpame, no fue bueno. Y el otro dice, no, discúlpame vos a mí, la verdad. Arreglado el asunto, perdóname, nos damos la mano, nos abrazamos, asunto solucionado. A la vista del hombre natural es bueno, pero no a los ojos de Dios, porque lo resolvieron entre ellos. No fue resuelto en la cruz del Calvario. No hay deuda. No hay deuda. Cristo ya pagó. No hay deuda. Por eso podemos amar a nuestros enemigos con gozo, poner la otra mejilla, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que nos roban, nos ultrajan y nos persiguen, con gozo, como dice el apóstol cuando dice, por el gozo puesto delante de él, tomó la cruz, con gozo, tomó la cruz, menospreció lo oprobio, el maltrato, el sufrimiento, la vergüenza, con gozo. No hay deuda, ya fue pagada. Y nos enseña diciéndonos, escuchen, la deuda que ustedes tienen conmigo es imposible de pagar. Muy bien explicada en la parábola del deudor, donde dice, hay un siervo que tiene una deuda donde el señor de la hacienda lo llama, le dice, voy a vender a tu familia, a tus hijos, todas tus posesiones y a vos te voy a poner preso hasta que me pagues la deuda. Yo una vez hice la cuenta de cuánto era esa deuda y era 650.350.000 dólares. O sea, ni en 1000 vidas puedes pagar eso. Y le ruega al Señor de la hacienda, ten piedad de mí. Y el Señor no solamente no le quita a su familia, ni sus bienes, ni lo manda preso, sino que además le perdona la deuda. Él sale de ahí y ve un consiervo igual que él, que le debía, yo hice la cuenta, al día de hoy, 18.000 pesos argentinos. Y lo manda preso, lo presiona y lo manda preso hasta que le pague la deuda. Los demás conciertos lo ven y le dicen al señor de la hacienda, lo llama al siervo y le dice, siervo malo, no pudiste hacer lo que yo hice contigo con el otro. Ahora te vas a tener que hacer cargo de tu deuda. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que el pecado nos pone en deuda con Dios. No hay deuda para los que estamos en Cristo. Ya fue pagada. No es algo resuelto entre nosotros, sino que Cristo lo resolvió en la cruz del Calvario. Amén. Cuando nosotros hablamos de este tiempo, y esto es bien importante,
en Cristo no hay intérpretes. Así ocurría en el Antiguo Pacto, pero no en el Nuevo Pacto, porque los que estamos en Cristo tenemos, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Cuál es la historia de la iglesia y por qué hay tantas decenas de miles de congregaciones y de denominaciones o de grupos cristianos evangélicos en el mundo? Porque ha habido a lo largo de la historia intérpretes. Porque lo que garantiza la mente de Cristo es que cuando el Padre habla, todos entendemos lo mismo. Entonces Pablo está diciendo en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El versículo 13 dice, ¿acaso Cristo está dividido? Amén. O sea que nosotros no operamos en la mente natural, sino en la mente de Cristo. Pero algo que dijo el hermano que nos precedió, es que la mente de Cristo es lo que llama, lo que no es como si fuese. Es la que sabe que nada es imposible para Dios. Es la diseñadora de todo lo que existe y es la misma que resucitó a Cristo de los muertos. Está en nosotros. Y es eterno. Y es la única respuesta que Dios proveyó a todas las circunstancias que produce el tiempo y el espacio en un mundo gobernado por el pecado. Así que voy a ir cerrando. Quiero ir a hablar sobre el abordaje, sobre esta verdad. Juan capítulo 6, versículo 45, dice Jesús a los judíos le dijo, escrito está en los profetas y todos serán enseñados por Dios en este pacto. Escuchen, Jeremías 31:34 dice, y no tendrá que enseñar más ninguno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce a Dios, porque todos los que estén en Cristo me conocerán. Porque ahora esa ley que estaba escrita en piedra, yo ahora la voy a escribir en su mente y en sus corazones, porque yo le voy a dar mi mente y mi corazón. Voy a sacar su corazón de piedra, voy a poner un corazón de carne que ama lo mismo que Dios ama, porque no es otro corazón, es su corazón. Ama lo mismo que Él ama y ese espíritu produce en nosotros el querer y el hacer. O sea, deseamos lo mismo que Dios desea y el que hace no somos nosotros, sino Él. Él produce el hacer, lo hace Él. Somos instrumento en sus manos, no hacemos la obra de Dios y más vale que no hagamos la obra de Dios porque si no en vano trabajan todos los edificadores, la hace Él en y a través nuestro como instrumentos en sus manos. Miren, la obra de Dios consiste esencialmente en que no hagamos la obra, hermano. Esa es la realidad. Porque si no es una construcción humana. No expresa el carácter, la vida, la resurrección de Cristo. No lo muestra a Él. Muestra gente voluntaria, con buenas intenciones, pero las buenas intenciones y nuestra buena voluntad no es más que un verdadero estorbo para la obra de Dios. Dios no nos llamó a servirle, nos llamó a rendirnos a su voluntad para que Él haga la obra en nosotros y a través nuestro para su propia gloria. No es lo mismo, es opuesto, hermano. ¿Cómo abordamos esta verdad? ¿Cómo se hace? Bueno, uno de los puntos es Colosenses 2:20. Miren esto que dice. Pues si habéis muerto con Cristo, escuchen, si ya, o sea, el que está en Cristo ya murió con Él. Y la muerte opera para que la vida de Cristo sea manifestada. O sea, hay que estar atento a las señales de la vida.
Y entonces dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, las señales que da el mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo. Escucha, está diciendo, como si vivieses en el mundo. ¿Pero no estamos viviendo en el mundo? No. Ustedes no son del mundo, porque yo tampoco soy del mundo, dijo Jesús. La iglesia que está en Cristo no tiene ciudadanía en este mundo, sino en los cielos. La iglesia es espiritual y habita la eternidad. Es nuestra naturaleza, por eso expresamos lo eterno. Por eso la naturaleza eterna gobierna sobre lo natural. Entonces, digo, como si vivieses en el mundo, ¿no? Y, claro, el Señor dice, escuchen, el mundo no es su casa. Somos embajadores de Cristo, extranjeros, peregrinos en este mundo. Versículo 21 dice, no se sometan a preceptos tales como no manejen, no gusten ni aun toques en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres. O sea, cosas que todas se destruyen con el uso, o sea, son naturales, terrenales. Vieron que el que no comprende esta verdad llama bendición a irse de vacaciones, a comprarse una casa, a comprarse un auto o un par de zapatos. Eso ocurría en el antiguo pacto, porque Dios no estaba en el hombre, estaba con el hombre, pero ahora estamos en él. Y lo que dice la palabra, que el que está en Cristo fuimos bendecidos con ¿qué? Toda bendición. ¿Y cómo es la bendición en Cristo? ¿Es natural? ¿Cómo es? Es espiritual. ¿Y cómo se expresa? ¿En dónde? En regiones celestiales. Las bendiciones en Cristo son espirituales, son eternas. No se gastan con el tiempo. La redención, el perdón, el amor, el gozo, la vida eterna no se gastan con el tiempo. Son eternas, divinas. Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en el culto voluntario, o sea, en una religión humana, en humildad y en duro trato del cuerpo, en una versión que dice en la humillación de sí mismo y en el vano y en el trato severo del cuerpo, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, ¿qué hacen? Educan, mejoran a Adán, pero no lo matan. Hacen una mejor versión de Adán. O sea, escuchen, Dios no llama nada bueno que no sea su hijo. O sea, nosotros no fuimos llamados a ser buenos esposos, ni buenos padres, ni buenos hijos. No. Y la iglesia no es un proselitismo del buen matrimonio, de la buena familia, en absoluto. El buen esposo está en Cristo. El buen padre está en Cristo, el buen hijo está en Cristo, el buen matrimonio, la buena familia, todo está en Cristo. O sea, fuimos llamados a manifestar su vida en donde está todo. Lo que Dios llama bueno, que es su Hijo. Entonces, no somos gente tratando de ser buenas, mejores. Adán no puede ser mejorado. Esto define el abordaje sobre esta verdad. La diferencia que hay entre vivir para Cristo a que Cristo viva su vida en mí es una eternidad. Y define el abordaje sobre esa verdad. Porque no soy yo actuando como Cristo, es Cristo viviendo su vida en mí.
Si yo quiero vivir como Cristo, eso requiere de mí un esfuerzo. Es un esfuerzo humano tratando de reproducir lo que no tengo. Porque el hombre natural no puede obedecer. ¿Y qué pasa? Intento ser bueno, ser un buen cristiano y siempre tropiezo con la misma piedra. Cuando viene la crisis, me enojo, me ofendo, critico, me murmuro, etc. Y ese sentido de fracaso, de nunca experimentar la plenitud de la vida de Dios en mi vida. El abordaje no es a través del esfuerzo, sino que es una rendición. Y es un abismo la diferencia. Es tomar la cruz, ¿a qué no saben cuándo? Cada día. Es vivir crucificado juntamente con Cristo, para que la resurrección y la vida sea manifestada en nosotros y no seamos nosotros los que vivimos, sino Él. Imagínense que le secuestran un hijo a ustedes. Es una tragedia, una locura. A los pocos días viene la policía y te trae un chico, cualquiera. Dice, acá se lo traemos. Pero no es mi hijo. Bueno, es más o menos de la misma altura, más o menos el mismo peso, el mismo color de pelo, es lo mismo. No, pero escuchen, ¿qué locura nos puede hacer pensar que Dios puede pasar por alto esto? Dios no quiere nada que se parezca a su Hijo. Dios quiere a su Hijo. No quiere gente actuando como su Hijo. Quiere a su Hijo actuando en nosotros. Es un abismo la diferencia. Esto define el abordaje sobre esta verdad. Es tomando la cruz. Jesús dijo, nadie puede venir en pos de mí. Nadie, si no se niega a sí mismo. Si no toma la cruz cada día. Y por la fe en el Hijo de Dios entendemos que fuimos crucificados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo y estamos dando señales de vida cada día para comer del pan de vida y que Cristo sea formado en nosotros. Voy a cerrar con esto. El Evangelio no es un buen pronóstico de vida para aquellos que decidieron ir en pos de Él. Ese no es el Evangelio. El Evangelio es un hecho consumado en la eternidad de Dios que ya ocurrió. Ya ocurrió. Solo que no todos han sido notificados. Este proceso de notificación, que es lo que Pablo llama los procesos de Dios, el conocimiento de su persona, es lo que en nosotros forma la imagen de Cristo. Y cuanto más le conocemos, mayor plenitud, y de esa plenitud es que tomamos todos y gracia sobre gracia, porque todo está incluido en Él. Todas las cosas nos fueron concedidas en el Hijo. Todo. O sea que el Evangelio no se expresa en necesidad, sino en plenitud, porque no somos lo que sentimos, sino lo que Dios dice que somos. Y Dios dice que estamos completos en Él. Por lo tanto, actúen no como se sienten, no actúen frente a las señales que el mundo presenta, a las circunstancias, sino conforme a la realidad, a la verdad, que es lo que Dios dice que ustedes son. Ustedes están completos en Él. Actúen como gente completa. Manifiesten el Evangelio, que es la persona de Cristo, porque están completos en Él.
Bendito Dios. Así es como somos absorbidos por la vida del Hijo. Sí, Jesús dijo, yo no digo nada de mi propia voluntad, sino que yo digo lo que el Padre dice, lo que Él me dice que yo diga. Él dice, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo. El Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Lo que el Padre es lo que yo hago. Porque la vida del Hijo está absorbida en el Padre, de tal manera que cuando Felipe le pregunta, mostrarnos al Padre, él dice, si me viste a mí, viste al Padre. Como yo en ti y vos en mí. El Hijo nos muestra al Padre. Y Jesús dice, el Espíritu Santo dice, Él no hace nada por sí mismo. Lo que Él hace es hablarles de mí. Él me glorificará porque tomará de lo mío y yo lo hará saber. Les recordará todas las cosas que yo les he enseñado. El Espíritu nos revela al Hijo y el Hijo nos revela al Padre. Así como el Hijo es absorbido en el Padre y podemos ver el Padre en Él, en esta entrega de nuestra voluntad, rendidos a la voluntad del Padre, somos absorbidos por la vida del Hijo para que la gente no nos vea a nosotros, sino que vea a Cristo en nosotros. Y manifieste la gran noticia del Evangelio. La resurrección y la vida, la gran noticia del Evangelio es que la muerte no tiene la última palabra. Cristo es la vida. Y debe ser dada a conocer porque para esto fuimos creados. Para disfrutar, manifestar, deleitarnos y expresar la gloria para la cual fuimos creados, su propia gloria. Bendito sea. Cerrá tus ojos, por favor. Y añadí, como dice el Señor a través del apóstol Pedro, añadid a la fe virtud. La virtud es mi decisión concreta de actuar conforme a lo que digo creer. Creo que estoy completo en Cristo. Creo que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Creo que es el todo en todos. Creo que es la esperanza de gloria. Lo creo y actúo conforme a lo que digo creer, para que a la virtud sea añadida conocimiento, para que le conozcan y le sea dado a conocer, para su propia gloria y para el progreso del Evangelio, para salvación de los perdidos en todas las naciones. Decirle, Señor, hacelo en mi vida, esta es mi vida, tómala y haz con ella lo que tú quieras. Yo soy lo que tú dices que soy. Lo entiendo, lo creo y estoy totalmente dispuesto, rendido a hacerlo conforme a tu voluntad, para que Cristo sea manifestado en mi vida de tal manera que tu gloria y el conocimiento de tu gloria llene la tierra como las aguas cubren la mar. Bendito sea tu nombre, Señor, porque para esto fuimos creados, para esto fuimos escogidos, llamados, predestinados, ser modelados a la imagen de tu Hijo para gloria de Dios Padre.